Hola, muy buenas. Mi nombre es Álvaro Carmona. En este primer vídeo introductorio me gustaría un poco explicar el porqué de empezar este pequeño proyecto y también un poco qué podéis esperar del contenido del canal. El contenido del canal principalmente, como explicaré un poco a lo largo del vídeo, quiero que se centre tanto en lo que podemos denominar como en el argot de la cultura financiera, que creo que a pesar que en los últimos años se tiene más en cuenta, todavía tenemos que avanzar bastante en este aspecto, y también ciertas tecnologías. Pero bueno, ¿quién soy yo? ¿Quién es la persona que está detrás de este canal? Pues bueno, la presentación formal sería que soy un estudiante, actualmente terminando mi carrera, que es el grado en la tecnología de telecomunicación en la Universidad de Sevilla, aparte de tener cierta experiencia laboral en algunas empresas del sector tecnológico. Pero como digo yo, al final nos gusta mucho alardear de currículum, de cuántos másteres y grados podemos tener, pero creo que al final lo que nos va a diferenciar de las demás personas es un poco los proyectos y nuestra curiosidad. Si somos curiosos, queremos aprender nuevas tecnologías, no sabemos algo y queremos documentarnos de eso, etcétera. Concretamente, en mis últimos años de carrera, pues me di cuenta que el sector financiero me atraía bastante y empecé a investigar y esta curiosidad me llevó a descubrir un nuevo mundo que espero que en este canal entre todos pues lo vayamos viendo poco a poco. También soy un inversor particular de bolsa de valores, que espero a lo largo de distintos vídeos pues un poco si podemos ver el portfolio que tengo, ver distintos portfolios, etcétera. Así como las filosofías que pongo aquí de buy and hold, es decir, soy defensor de la inversión a largo plazo en la bolsa y veremos un poco la diferencia entre inversión a largo plazo y corto plazo. Y el value investing, que consiste pues, en poder analizar bien mediante un análisis fundamental empresas que estén baratas en el momento del análisis para poder comprar y obtener un beneficio mayor. Como digo aquí, pues al final esta curiosidad, esta inquietud, pues hace que nos destaquemos porque siempre queremos aprender, siempre estamos dispuestos a estar en primera fila, tanto en el desarrollo de nuevas tecnologías como cuando se desarrollan nuevos sectores. Como es que una cita que puse de hecho en mi trabajo fin de grado del pensador chino Confucio, pues pregunta lo que no sepas y podrás pasar por tonto unos minutos, no lo preguntes y serás tonto toda la vida. Yo creo que al final esta frase resume muy bien a muchas personas que a lo mejor se imponen esa barrera del miedo, pero no son capaces de preguntar. Bueno, como ya he dicho, quiero que el canal se centre en dos aspectos clave, que será tanto la economía, concretamente las finanzas personales y temas de ahorro, como la tecnología, porque creo que la tecnología también hay un, un amplio marco de casuísticas y de tecnologías que creo que son interesantes ver. Temas de ciberseguridad que está muy a la orden del día, algunos temas de redes, por ejemplo, podemos ver algún vídeo de cómo funciona Internet, que creo que a pesar de todo el mundo menciona mucho la palabra Internet, no todo el mundo sabe qué infraestructura hay de verdad detrás y cuán grande es. Y también pues distintos lenguajes de programación, algunas tecnologías punteras como puede ser blockchain, etcétera. Bueno, entrando ya en materia en el primero de los puntos, ¿vale? ¿Por qué el canal se va a centrar en lo que denominamos cultura financiera? O yo quiero centrar el canal en lo que serían las finanzas personales. Es decir, al final creo yo que todo el tema de la cultura financiera, que a lo mejor habréis escuchado hablar de ella, es simplemente pues tener una educación básica en finanzas, saber un poco cómo manejar tu dinero y cómo ponerlo a trabajar por ti y no estar toda la vida trabajando por tu dinero y esperando que al final pues obtenga una pensión que te permita vivir cuando ya no tengas que trabajar más. Pero bueno, yo vengo aquí a refutar el primer problema que yo le digo a las personas, que es el de las pensiones, concretamente en el país donde yo vivo, que es España. Bueno, voy a dar los detalles por lo que yo creo que esperar una pensión no es una opción válida. Es decir, aquí podemos ver tanto lo que sería la tasa de natalidad como la tasa de mortalidad, ¿vale? Podemos ver que en distintos años, ¿vale? Cogiendo un amplio rango de años, un intervalo bastante grande para que se pueda ver la diferencia, pues la tasa de natalidad, concretamente en España, no ha hecho más que descender, pasando de un 19,50% hasta un 7,62%. Es decir, hay menos nacimientos en España. Yo creo que esto es algo que ya todo el mundo sabe y todo el mundo habremos escuchado lo mágico de España está perdiendo población.
Pero lo curioso es que tomando también un intervalo bastante amplio, vemos que la tasa de mortalidad, ¿vale?, se mantiene constante. Se ha mantenido constante con lo largo de los años. Es decir, por eso perdemos población, porque nace menos personas y sigue muriendo el mismo número de personas. ¿Vale? Estos son datos que hemos obtenido del Diario Económico de Expansión. Y bien, la pirámide de población, la famosa pirámide de población. Como vemos aquí, la famosa pirámide de población, que todo el mundo a lo mejor ha ido a hablar de ella, vamos a ver cómo continuamente se ha ido deformando, ¿vale? Pasando de lo que originalmente era una pirámide a lo que actualmente en la población del 2019 ya esto no tiene formación de pirámide. De hecho, hay muchas personas, como vemos aquí entre 60 y 64, muchas personas esperando una pensión y ya no hay tantas personas en la base de la pirámide. Por lo tanto, al final se compromete el pago de las pensiones al no haber tantos trabajadores por pensionista. ¿Vale? Podemos ver aquí el vídeo de la pirámide, vamos a ver cómo va evolucionando desde el año, le damos ahí al play, desde el año 60, ¿vale? Vamos a ver cómo va evolucionando y esto se va deformando, vemos, empezó siendo una pirámide y poco a poco, pues ya no tiene forma de pirámide, ya la base de los trabajadores es menor. Por lo tanto, al final, en un futuro, pues habrá más pensionistas que trabajadores para pagar esas pensiones. Por lo tanto, el sistema de pensiones en ese aspecto no será viable. Quiero decir que el sistema de pensiones daría para un vídeo entero, pero lo que quiero un poco que hagamos la idea de por qué no es sostenible. Y bien, podemos decir, bueno, ¿y qué planes hay por parte de los gobiernos que ha habido en las distintas etapas desde hace años? Pues bueno, pues vamos a ver cómo bueno, ¿hay alguna solución? Pues aquí podemos ver el gráfico en la que vamos a ver que la hucha, la famosa hucha de pensiones, o lo que podemos llamar el Fondo de Reserva de Seguridad, pues no ha hecho más que vaciarse, ¿vale? Podemos ver que desde pasado un poco el año 2009-2010, es decir, a partir de la crisis de las hipotecas subprime, ¿no? Con la famosa crisis, bueno, la burbuja inmobiliaria que todos conocemos en España, pues la hucha de las pensiones no ha hecho más que descender. ¿Vale? Estando casi en mínimo, tanto en 2019 como en 2020. Por lo tanto, como yo siempre digo, si no hay dinero, España no es un banco central, es decir, España no es el Banco Central Europeo, no puede imprimir euros. Por lo tanto, al final, si tiene que pagar esas pensiones, pues o hace recortes de otros sectores, es decir, de otros ministerios, como puede ser, por ejemplo, muchas veces se ha hablado, ¿no? Recortes en el Ministerio de Defensa, o pues se endeuda, llegando a ese endeudamiento crónico que vive la sociedad actual, que me parece un tema súper interesante, del cual quiero hablar en uno de los vídeos próximos, también de la teoría monetaria moderna, y etcétera. Por lo tanto, vemos que la famosa hucha de las pensiones no hace más que vaciarse. Luego, la base de la pirámide ya no es una pirámide, ya no hay más trabajadores por pensionistas, sino que es al revés, hay más pensionistas por trabajador prácticamente. Y la población de España no hace más que descender. Entonces, con todos estos problemas nos podemos preguntar, bueno, ¿y qué podemos hacer? Pues yo creo que al final la solución no deja de ser más que la cultura financiera, es decir, el ahorro o la reinversión de nuestros activos para poder defendernos bien tanto de este problema de las pensiones como de un problema también que hablaremos, que es la inflación. Es decir, tanto dejar nuestro dinero en un banco como debajo de nuestro colchón no es una opción porque siempre va a estar ahí el tema de la inflación. Por lo tanto, el ahorro hay que entenderlo también como la reinversión en productos que nos den una rentabilidad. Aquí podemos ver como España, ¿vale? No está ni entre los 10 primeros países ni entre los 10 primeros países de Europa en cuanto a ahorro. Podemos ver que estaríamos aquí. Y vemos que, aunque creo que se ha hecho un buen trabajo y las personas cada vez son más conscientes y se usa mucho la figura que podemos decir del asesor fiscal, pues vemos cómo sigue habiendo muchos países vecinos que tienen más en cuenta el ahorro. Y bueno, aquí podemos ver un poco cómo ha evolucionado el ahorro en España. Y bueno, vemos que lo curioso, ¿vale? Es que si vemos aquí, no hay una evolución. Es decir, es constante. El ahorro en España es constante. Claro, aquí podemos decir 2020 se ha producido un pico de ahorro. Pero claro, el problema del pico de ahorro ha sido, bueno, el problema, más bien la consecuencia,
lo que ya todos conocemos, ¿no? La pandemia producida por el COVID-19. Entonces, la gente, pues al poder tener menos ritmo de consumo, porque hemos estado en cuarentena, pues al final eso conlleva un aumento del ahorro, pero es un aumento del ahorro un poco ficticio, entre comillas, porque si no se hubiera producido esa consecuencia, estaríamos en niveles de ahorro similares, por lo que podemos ver que al final no hay una tendencia alcista en el ahorro. Al fin, se mantiene constante. Y tampoco destaca una comunidad por encima de las demás. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el ahorro, a pesar de que sí se produce ahorro, ni es suficiente y encima es constante. Además tenemos la segunda consecuencia, que es la inflación. Es decir, nuestro dinero cada vez vale menos en consecuencia de que se imprimen por los bancos centrales más dinero. Creo que la inflación es un tema que no es complicado, pero que la gente no tiene del todo claro y quizás habría que tratarlo en profundidad en un vídeo. También con todo el tema del abandono del patrón oro y las consecuencias que tuvo. Pero la idea aquí no es entrar mucho en detalle, sino ver cómo pues la inflación, ¿no? Podemos ver todos los años. La inflación al final pues se calcula mensualmente y se estima para el mes siguiente. Bueno, ya el famoso índice de precios al consumo, que es un buen indicador que habría que tener muy en cuenta, porque cuando se da el IPC, el famoso IPC, pues si es buen resultado o malo, se termina trasladando al final a la bolsa, por lo tanto puede terminar afectando nuestros activos. Pero la idea es que veáis cómo, por ejemplo, tomando enero, ¿vale? La inflación siempre aumenta. Quitando años puntuales en los que hay deflación, años muy raros, como podemos ver aquí, a excepción de 2015, pues la inflación siempre aumenta. Es decir, nuestro dinero cada vez vale menos. Por lo tanto, ¿qué solución tenemos? Pues la inversión en activos financieros. Estos activos financieros son muy variados. Podemos tener desde acciones, es decir, nos vemos como parte de una empresa, es decir, propietarios de parte de una empresa. Las famosas acciones que todos conocemos, de todas las empresas que coticen en los mercados financieros, pues no sé, Coca-Cola, McDonald's, etcétera. Todas las empresas se nos pueden ocurrir que coticen en un mercado, pues podemos ser accionistas de esas empresas. Fondos indexados con los famosos ETF, que creo que son una herramienta, bueno, es lo que ya se denomina la gestión pasiva y creo que es una herramienta muy útil que me gustaría tratar en un vídeo. Solo para los ETF, los famosos fondos indexados, que reitero es muy útil. Los fondos de inversión activa, que al final no es más que un gestor detrás que va diciendo qué acciones comprar o en qué fondos invierte. Las famosas criptomonedas, que están a la orden del día. Productos derivados un poco más complejos, como podemos tener opciones, swap, etcétera. Y bienes raíces. Bueno, también tendremos, por ejemplo, letras del tesoro, es decir, al final deuda que emitan estados, que es por ejemplo, los bonos del tesoro de Estados Unidos, que tienen un gran significado en la macroeconomía, que creo que también es un punto muy importante del que debemos hablar en el futuro, cómo los bonos del tesoro están conectados directamente con la salud, por así decirlo, de la economía actual. Estos productos pues variarán en función del riesgo. Cada producto tiene un riesgo inherente. Es decir, si nosotros esperamos una mayor rentabilidad, ese producto seguramente tendrá un mayor riesgo. Es directamente proporcional. Por ejemplo, los famosos bonos del tesoro de los estados, tienen una rentabilidad baja, pero claro, tienen un riesgo prácticamente nulo, porque los estados, por ejemplo, un bono de Estados Unidos, una letra del tesoro español, el estado siempre te va a pagar. Pero claro, tiene una rentabilidad baja. En cambio, si tú vas a una startup o una empresa que esté empezando, no estoy muy seguro si esa empresa pues va a triunfar o no en el sector, pues el riesgo será alto porque la empresa a lo mejor puede que no triunfe o no salga a bolsa o no, es decir, o no tenga la proyección que nosotros habíamos esperado cuando hemos hecho el estudio. Por lo tanto, hay que tener eso muy en cuenta. Y bien, una vez que hemos visto un poco, y no quería entrar mucho en detalle de la economía, de por qué no podemos confiar tanto como creemos en el sistema de pensiones, y luego del segundo problema que hay, que es la inflación, y cómo podemos defendernos sobre estos problemas,
La segunda parte en la que espero un poco enfocar el canal sería en el mundo de la tecnología, en el desarrollo tecnológico, que también me parece un sector apasionante, un sector quizás más amplio, pero aún así apasionante. Concretamente, el mundo del Internet de las cosas creo que es un mundo muy llamativo, y aquí podemos ver un gráfico, bueno, el famoso gráfico, a lo mejor muchos de ustedes han visto ya, que es como cada vez hay más dispositivos conectados, es decir, estamos llegando a un mundo totalmente interconectado y podemos hablar ya de las famosas smart houses, ¿no? Son las casas inteligentes en las que al final tenemos todos nuestros dispositivos conectados y con un software central pues podemos ver, por ejemplo, la luminosidad, cuánta luminosidad queremos, es decir, mil cosas que podemos hacer ya. Y creo que al final ese desarrollo tecnológico pues es bastante interesante porque hay algunas tecnologías que al final van a ser el futuro, ¿vale? Estas tecnologías, además esto está un poco interconectado con la economía, porque si nosotros queremos ser inversores de bolsa, el conocer bien la tecnología, que es la base del sector en el que vamos a invertir, por ejemplo, el fintech, el financial technologies, pues puede haber algunas empresas, concretamente yo en mi portfolio tengo una que es Peak Fintech, que es una empresa muy buena que me gustaría analizar con todos ustedes en el futuro y se dedica al sector fintech. Pues claro, si nosotros conocemos bien ese sector y un poco cómo funciona, pues vamos a tener una ventaja sobre los especuladores, ¿no? Al final, yo le decía a Warren Buffett que tienes que conocer muy bien el sector en el que inviertes, ya que así vas a poder poco predecir hacia dónde va a ir el sector. Estos sectores punteros pues pueden ser muchos. Aquí he destacado la inteligencia artificial, tecnologías descentralizadas que creo que son muy importantes, como puede ser el famoso blockchain, el Financial Technologies o FinTech, medicina aplicada al bienestar, el Internet de las cosas, es decir, un mundo totalmente conectado, nanotecnología, genómica o comunicaciones, entre otras. Al final, todos estos sectores tienen muchas tecnologías punteras y son muy importantes, o por lo menos hablar de ellos, porque creo que en el futuro van a ser fundamentales. Y bueno, ¿qué podemos esperar del futuro? ¿Qué futuro nos espera? Pues al final creo que el futuro que nos espera puede ser apasionante. Como siempre en el camino de la humanidad vamos a encontrar muchos misterios y muchos riesgos que pueden comprometer pues, nuestra existencia, como siempre ha pasado. Pero creo que sigue siendo apasionante, ¿no? Por un lado vamos a tener la exploración espacial, pues el proyecto que se habla, ¿no? De terraformar Marte, etcétera. Bueno, ya eso lo veremos, ¿no? Los misterios del universo, todo lo que no conocemos. Al final yo creo que los que somos curiosos, pues siempre nos ha llamado mucho la atención, ya que siempre como que nos molesta, pues no conocer algo y buscamos el porqué. ¿No? Muchas cosas que aún no tienen explicación y poco a poco se van esclareciendo, como pueden ser los agujeros negros, ¿no? Es decir, cómo afecta un agujero negro al tiempo, un poco, bueno, famosa teoría de cuerdas también, es decir, muchas cosas que hay en el espacio que creo que, que que siempre miramos un poco lo que tenemos debajo de nuestros pies y no lo que tenemos arriba. Luego, problemas que vamos a encontrar, por supuesto, el problema de contaminación, es decir, tenemos que buscar un mundo sostenible, ya que si no somos capaces de cuidar el planeta en el que vivimos, pues ya eso dice mucho de cómo somos como sociedad. Y luego el famoso desarrollo. Desarrollo en todas las vertientes, concretamente el que nos interesa a nosotros es el desarrollo tecnológico, que creo que al final va a ser apasionante. Y bien, en este primer vídeo introductorio un poco queríamos que vierais las ideas de en lo que quiero enfocar el canal. Al final quiero tener una idea bien, que tenga una idea clara en economía. Es decir, me gustaría tratar muchos problemas de la economía, tanto en economía macro como algunas personas que no hayan dado el paso y quieran empezar a invertir, pues lo que a mí me hubieran gustado que me contaran o cómo me lo hubiera gustado que me lo estructuraran para yo poder empezar a invertir sabiendo lo que hago. Al final, información en Internet hay mucha, es decir, el Internet puede ser uno de los mejores inventos, ¿no? que ha hecho el hombre en la historia, y hay mucha y es muy fácil encontrar información, pero yo quiero estructurarla como a mí me hubiera gustado que me lo enseñaran, y luego el aspecto tecnológico. Bien, sin alargar más el vídeo, muchas gracias a los que vean el vídeo. Me gustaría un poco eso, recibir el feedback. Sé que al ser mi primer vídeo habré cometido seguramente errores o cosas que podría mejorar. Espero con el paso de los vídeos pues aprender mucho más de este mundo,
de qué es YouTube, aprender a organizar mejor los vídeos, a aprender a traer contenido de mayor calidad y espero que las ideas se trasladen mejor a lo que es el vídeo. Bueno, muchas gracias a todos los que han visto el vídeo y nos despedimos hasta el siguiente vídeo. Un saludo.